¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11 en la República Argentina. Comienza una semana donde se indica que se va a trabajar mucho en comisión en torno a inocencia fiscal, que es un proyecto caro al gobierno. Después hablamos, pero no habría demasiadas novedades en torno a cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. Hay mucha reunión de comisión, hay también reunión de la mesa política, así que comenzamos saludando a compañeras y compañeros. Primero ella, Carolina Ramos. Hola, Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, Buen lunes, muy buena bien. semana. Bueno, una semana donde la Libertad Avanza de alguna manera está recalculando un poco, Sí. ¿no? Después de lo sucedido el jueves pasado en el Senado, donde si bien se aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, también es cierto que cayeron dos capítulos relevantes, como son el de venta de tierras y el de ley de manejo del fuego. Esto, por supuesto, fue un cimbronazo en el gobierno, porque ya son 3 los capítulos de 6, o sea, la mitad de la ley cayó. Entonces, bueno, sin dudas que es un llamado de atención para el oficialismo. Veremos qué pasa con eso. Mañana va a haber reunión de mesa política. Seguramente Nico tenga más información. Expectativa por la presencia o no de Federico Sturzenegger, que es el ministro que en definitiva impulsó la ley de propiedad privada y que también impulsa otros proyectos de ley que están pendientes en el Congreso. En mi caso, Pato, vamos a estar hablando de la agenda de la semana, mucha reunión de comisión. Y como bien decías, inocencia fiscal va a ser el eje. Un tema, después lo hablamos, pero hasta donde sé yo, la cuestión de inviolabilidad de la propiedad privada, que se sancionó 1/3 efectivamente en el Senado, no tiene fecha de tratamiento en diputados. No. Y los primeros cálculos indicaban que si aquellos senadores que no respondieron a la idea del oficialismo, bueno, es factible que aquellos senadores pertenecen a provincias donde los diputados tampoco acompañan el proyecto y por lo tanto el número estaría complicado, así que hasta donde sabemos no hay fecha para el tratamiento de este tema en la Cámara Baja. Señor Gallardo, ¿cómo le va? Buenos días. Pato, Caro, buenos días, saludos a todos. Sí. Efectivamente, una semana donde puede haber definiciones, cuando digo definiciones es un organigrama, una agenda más clara del gobierno, pensando en una agenda que ahora sí va a tener algo más de equilibrio entre Senado y diputados, porque la Cámara Alta ha tenido más protagonismo en sesiones. Vamos a hablar en minutos acerca de cuáles son justamente las prioridades, teniendo en cuenta que propiedad privada, pese a la media sanción, tiene algunos aspectos a seguir trabajando, y justamente lo que vamos a hablar en un rato es, ¿va a cambiar la logística o la ingeniería del gobierno para avanzar con los proyectos? Por algo no se trata propiedad privada en lo inminente. En otras épocas, diríamos, ya estaríamos hablando de que van a dictaminar la semana que viene, y no es solamente por un tema de votos, sino una necesidad de tener más garantías a la hora de ir a las comisiones, lograr dictamen, sesionar. El gobierno, si hablamos en términos futbolísticos, va a ser más bilardista que nunca, entonces va a priorizar meter un gol. Meter 2 goles, yo te digo, no embarullarse. Y voy en los títulos, pero es buena palabra esa de embarullarse. Pregunto, ¿es cierto que el oficialismo no es un bloque donde convierte esto en una escribanía? No es que tiene 30 senadores y 129 diputados, pero tiene un número considerable. Pero además tenés una mesa política de 8 o 9 personas. Digo, ¿no es tan difícil cuando vos arrancás un proyecto contar los votos que tenés seguro, lo que tenés que negociar con algún sector? Me parece a mí. Digo, si vos vas despacio, tranquilo, hablando, todo esto que después se hace público en el recinto, tiene que estar hablado antes y acordado. No puede haber tanta sorpresa a la hora de decir, tengo que bajar este capítulo porque no te dan los números. Tenés que saber antes, me parece, si tengo o no tengo el número necesario. Sí, para mí esa es una de las principales falencias que tuvo la Libertad Avanza en el tema propiedad privada, porque se envió el proyecto sin saber si pasaba el filtro, ni de la política ni de la sociedad, porque la sociedad, digo, la opinión pública fue un factor clave en la caída del tema tierras, ¿no? Entonces, me parece que Sturzenegger está quizás envalentonado con su agenda, proyectos ómnibus que a los aliados no le gustan, digo, temas múltiples metidos en una misma iniciativa. Me parece que ese formato no va más, o al menos si el oficialismo quisiera llevarse un aprendizaje de esto, es
no metamos más proyectos enormes, vayamos por temas más focalizados. Bueno, todas las enseñanzas, digamos, que dejó el tema propiedad Y privada. perdóname, y otra cuestión que digo que era difícil de entender todavía, digo, si Patricia Bullrich dice modificamos la ley, solo van a poder ser vendidas a propietarios el 25% y no el 100%. Y vos lo que recibís por respuesta son 3 gobernadores que te dicen igual rechazamos el proyecto. Por eso es la como pregunta raro. la pregunta es No, ¿por qué hiciste digo, lo que si haces hiciste? si vas a sin tener esos saber? resultados. Bueno, Exactamente. es que ella y otros funcionarios del gobierno creyeron, en base a un poroteo que han hecho, de que con eso podían sostenerlo. El tema es No creas a nadie hasta que no tengas cómo el voto medís garantido. también Claro. el costo político que iban atravesando los gobernadores en el transcurso Sí. de las horas. También, porque claro. para bien o para mal, para Sí. quienes están a favor o en contra, es objetivo que el fenómeno social que produjo Totalmente. este tema no es medible. Entonces, No. quizás objetivamente, el lunes o martes, voy a decir un gobernador, Sí. Jalto te decía que sí, y después vio que la situación se venía poniendo Obviamente. insostenible, y el miércoles dijo que no. Entonces, Aparecía eso Tini hay. y decís, che, algo está pasando. Entonces, efectivamente. eso algo influye. Sí, sí, Después, sí, si sí. hay impericia en Está bien. sumar los votos, ya es otro aspecto que seguramente también ocurrió. Está bien. Ahí estamos, muy importante todo. 11 de la mañana, 7 minutos, títulos. Esto es orden del día, dale. Agenda legislativa. Esta semana se reúnen varias comisiones, decía recién Ramos, para tratar diferentes temas, con el tratamiento de inocencia fiscal como cuestión principal. Mañana se reúne la mesa política tras el regreso de Javier Milei al país. Comienza a delinearse la agenda parlamentaria que viene. Proyecto del oficialismo de la libertad avanza, específicamente iniciativas en el Congreso y en la legislatura para declarar de interés la visita del Papa León XIV. Bueno, y vamos con el señor Gallardo. Por favor, diga qué tenemos, por dónde empezamos. Vamos a explayarnos de lo que ya hemos anticipado, que es un gobierno recalibrando desde proyectos hasta la estrategia parlamentaria, pero yendo a la información concreta, hay distintos temas que se van a ir abordando, una agenda más de cabotaje, porque digo, el presidente ya está en la Argentina, lo propio Karina Milei, eso implica algo que también pudo haber sido importante, de que Karina Milei, que es la principal negociadora del gobierno, se encontraba en Ecuador y en Colombia la semana pasada. Digo, más allá de que hoy usamos esto, pero siempre es importante estar acá. Entonces, Karina Milei va a estar muy focalizada en avanzar en la agenda parlamentaria, a tal punto, y vamos a ir a las placas, de que va a haber una reunión de la mesa política que tanto se habla. ¿Qué es la mesa política? Aclaramos, está la reunión de gabinete con todos los funcionarios del gobierno, y la mesa política son algunos funcionarios sumados a representantes de ambas cámaras del Congreso, en definitiva los dirigentes que están en la negociación política. En el caso de la Cámara de Diputados ocurre con su titular Martín Menem, y en el Senado Patricia Bullrich, quien es la jefa del bloque libertario, además de funcionarios que, repito, se dedican a hablar con gobernadores, legisladores y otros dirigentes. En ese marco, la reunión es mañana a las 13, se va a coordinar la agenda parlamentaria, está creado para eso ese ámbito, se reúnen en Casa Rosada, están en una famosa mesa rectangular, y van hablando de cuál es el mejor o peor proyecto, qué conviene avanzar ahora, cuándo después. Ese es el objetivo, ahora igual lo vamos a desmenuzar. Y atención a lo que va a ir ocurriendo, porque voy a decir algunas cosas que supuestamente ya ocurrían, pero que ahora se van a reperfilar. Por un lado, cada proyecto oficialista será estudiado en este ámbito. Uno me dirá, quienes están viendo todos los días Diputados TV, me dirán, pero esto ya ocurre. Bueno, pero se va a analizar de distinta manera, y lo voy a comentar en la placa número 2.
que puede sonar parecido, pero me parece importante igual subrayarlo. Cada nuevo proyecto deberá presentarse en la mesa política. ¿Qué quiero decir? Hay algunos proyectos que ya están presentados, que ahora los voy a desmenuzar, y cada uno de los proyectos nuevos que puedan entrar, ya sea de Sturzenegger o de cualquier otro funcionario. Perdóname, Sí. ahora, debería haber sido de cajón que pase siempre por esta aduana, ¿no? En realidad, Porque si no, siempre pasaron. Si hay 8 en la mesa política y la vas a evitar y la presentás por tu cuenta, puede terminar. Si yo me pongo chocando. bueno, A ver. todos han pasado por ahí. Claro. La diferencia es que otros vienen, supongamos que este es un proyecto. Dale. Bueno, este proyecto, ¿cuándo lo tratamos? Bueno, lo podemos tratar el miércoles. Vos consigues los votos, avanzan. En resumen, siendo en términos televisivos, va por ahí. Ahora vos venís con un proyecto, yo soy Sturzenegger, vengo con el proyecto con, poner que sean 4 hojas, generalmente son muchas más. Poco más. 4 hojas, bueno, vamos a analizar cada artículo de los que vos me trajiste. Lo estoy simulando para que está quede bien. interesante. Yo soy Sturzenegger, quiero regular, por ejemplo... por ejemplo, las librerías o las farmacias. Exacto, vamos a regular las farmacias a partir de ahora. Vengo con el proyecto, Perdón, desregular, no Claro, regular. Claro, regular sería extraño, ¿no? Sí. Desregular, con la idea que ustedes quieran. Y vengo con 20 artículos acá. Entonces, vamos a analizar esos 20 artículos. Este puede traer problemas, saquémoslo. O trabajémoslo. O a mí me gusta, pero no tengo los votos. Hablarlo Esa es la primero con única los verdad. gobernadores. Me gusta, Mirá, pero no tengo los votos. No hablemos Dale. de este artículo Sí, hasta claro. no hablar con los gobernadores, Claro. hablar con las farmacias. Eso iba a decir, los sectores involucrados, Claro. digo, se A ver, envían, en algunos casos igual no van a estar todos de acuerdo, No, está claro, por ¿no? supuesto. pero a mí una mínima consulta me parece que amerita, ¿no? Sí. La intención es... Una de dos. O Con- tenés Sí. 129 votos, tenés que hablar. Porque es así. Si vos tuvieras los votos necesarios, a lo mejor no necesitas hablar. Como la Pero bueno, mayoría de claro. los proyectos no vienen de cajón Claro, con claro. una cantidad de votos asegurado, Está. la mayoría los tenés que negociar, entonces si vienen a regular el sector de las farmacias, ejemplo, Sí. hay 20 artículos. Bueno, analicemos uno por uno. Eso no ocurría en todos Claro. los proyectos. Ejemplo, el de propiedad privada, Sí. como Federico Sturzenegger tiene un gran vínculo con el presidente valora mucho el trabajo del ministro de esa regulación, entonces lo que ocurría Está es, bien. bueno, llega este proyecto, lo ven un poco y no redefinen Bueno, si está bien. cada uno de los artículos están bien planteados. Por eso, esta diferencia o esta simulación que hacemos es lo que va a cambiar a partir de ahora. No vendrán a libro cerrado, no es que va a ser un análisis solo de, bueno, Pese a que no es la avancemos primera con vez el que poroteo. pasan- no es la primera vez que pasan estas cosas, pero bueno, nada. Ahora Sí, va a ser un dale. análisis pormenorizado, Sí, donde dale. tiene que estar todo cubierto, con un control de daños previo, nada de ir a dictamen y empezar a que se desguace, puede ocurrir igual, pero va a ser mucho más controlado y por Está supuesto bien, lo que dijo dale. Caro, mira, de estos 20 hagamos Sí. 2 proyectos, avancemos ahora con 10 y los otros 10 vemos cuándo Está lo bien. hacemos. Eso es... Repito, lo que el gobierno va a avanzar, que es lo que figura, vamos a la placa, pero es lo que estamos ahora Sí. comentando. Se va a repasar cada artículo y se va a plantear una estrategia. El gobierno evalúa reformas menos extensas, más focalizadas. Bullrich planteaba proyectos más terrenales. Cuando digo terrenales es temas que posiblemente forman parte del día a día, pero eso no va a ser del todo así, porque en la placa número 3... son proyectos importantes para el presidente, pero que van a obedecer una mejor comunicación a partir de ahora. Porque claro, vamos a hablar de los cambios, vamos a ir a la placa número 3, se pretende avanzar en los cambios de inocencia fiscal para evitar problemas como los que pasó el gobierno en este tema. Hay que explicar qué es inocencia fiscal, no todas las personas saben de lo que estamos hablando. Se le ha puesto el nombre del mecanismo para que la gente que tenga dólares debajo del colchón los ingrese al mercado o al sistema formal. Donde además, perdóname, Sí. ahí lo que yo he visto en los argumentos del oficialismo son argumentos, si querés, razonables para defender. Pero me parece que hay dos cuestiones centrales que no se abordan en los discursos que vi yo. El problema que tiene inocencia fiscal son los contadores, Sí. que no le aconsejan a muchos de los que los consultan y sus clientes le dicen, porque ¿sabés qué pasa? Cuidado, vos depositas y después hay un cambio en la legislación. Son Sí. los contadores. Después viene otro gobierno, después en un año y medio viene otro gobierno. Exactamente, este es el problema. Y los bancos, que dicen, ¿cuánto tengo que recibir yo? ¿Y la plata dónde está? Y si me preguntan a mí de dónde vino tu plata,
Entonces, están tratando de arreglar eso y por ahí va la cuestión. Y no he visto, la verdad, el detalle de que me diga, mira, vamos a tratar de mejorar esto. A lo mejor está en la legislación. Claro, lo va a ampliar porque, sí, por supuesto, va a formar parte del debate de esta semana. Pero bueno, es uno de los temas que el gobierno va a tener que comunicar mejor para que se entienda y evitar que en realidad buscan esto y el gobierno no lo logra explicar antes y se encuentra con una situación indeseable. La reforma del Banco Central, que esperará un poco más, pero la reforma de la Carta Orgánica, la autonomía de la entidad monetaria será una de las prioridades que también, bueno, el presidente lo explicó en cadena nacional, está claro, pero tendrá que seguir comunicándolo y negociando con la oposición. La inviolabilidad de la propiedad privada, que ya tiene media sanción, lo hemos dicho aquí, no tendrá un tratamiento inminente, aunque claramente va a tener que tratarse en algún momento, pero no va a ser prioridad para la próxima sesión, incluso tampoco quizás para la que viene, pero será algo que en algún momento del segundo semestre ocurrirá. Se avanza con los nuevos pliegos judiciales. De hecho, si uno repasa la agenda del Senado... Que es el gran logro del gobierno, ¿no? Sí. Está en segundo plano, pero siguen designando jueces. Sí, y esta semana uno clave, no sé si lo ibas a mencionar, Nico, No, pero sí mañana los 2 pliegos para la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de la Capital, con Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los 2 Pablos. Bertuzzi ya está en la Sala 1, busca revalidar porque fue en realidad trasladado y no designado por concurso. Pero son 2 pliegos clave porque es un tribunal clave que define, por ejemplo, en el caso Libra, ¿no? La revisión del caso Libra. Así que mañana mucha atención en acuerdos. Hay audiencias el martes, el miércoles y el jueves. Sí. Esto marca que será prioridad ocupar los cargos vacantes. Están los más resonantes como el que indica Caro. Después hay para otros juzgados, fiscalías, defensorías, esta necesidad de cubrir vacantes en todo el país. Bueno, el superrigi y la ley de sociedades que pueden llegar a tener cierta velocidad en el transcurso de estas semanas en el Senado. Y después ya saltamos a la placa 4, que pueden tener una suerte dispar. En la placa número 4 está la reforma política, que va a ser la prioridad del gobierno en el segundo semestre. El tema que, claro, no tenemos fechas, hay quienes dicen que en septiembre se va a avanzar, pero cuando digo reforma política, la mayoría hablamos de la suspensión de las PASO. Digo suspensión porque eliminación no habrá. Habrá sí, posiblemente una suspensión, que podría ser de todas formas un triunfo del gobierno. Perdóname, le pregunto a los dos, ¿no? A lo mejor hay explicaciones, dicen, che, bueno, lo que pasa es que inviolabilidad era importante. Digo, estamos a agosto. Digo, ¿por qué no se empezó, si era la gran prioridad del segundo semestre, por qué no se empezó a dialogar o discutir la reforma política? O a lo mejor se empezó, va todo por debajo y nosotros no nos enteramos, en realidad, pero ¿por qué no se comenzó? Sí, y coincido con Nico, los diálogos son por fuera del Congreso, en reuniones de Santilli con gobernadores. Me parece que acá hubo una cuestión de que Bullrich quiso avanzar con lo pendiente. Recordemos que venía de un cuarto intermedio la sesión. Inviolabilidad. Entonces había que retomar ese cuarto intermedio. Pero bueno, ahora van a redefinir prioridades. Y además, claro, lo que pasa es que más se acerca diciembre y más se complica. Y además es un tema trabajoso, porque cuando vos discutís reforma política, ves la imagen de cada uno de los gobernadores, ves cómo está el tema de la coparticipación, cómo está el tema de la asistencia económica, claro. El miércoles, Diego Santilli va a estar en Misiones, también va a estar en Catamarca, pero la reunión va a ser el miércoles con gobernadores del norte, gobernadores del norte, de algunas zonas cercanas. Se van a reunir con casi 10 gobernadores, van a hablar, y acá lo hilvano, pero van a hablar de reforma política, está claro. El tema que hay otros temas y el otro, reforma política queda ahí como tambaleando o difuminado, pero está. El tema de régimen de zonas frías, que también tuvo un cierto avance con la media sanción. Quedó en el tintero la posibilidad de un régimen de zonas cálidas. Recordemos, zonas frías es un sistema de subsidios para personas que están en lugares justamente de bajas temperaturas, que tienen grandes consumos de gas. El gobierno entiende de que estaba siendo desmedido, logró la media sanción, tiene que avanzar por el Senado. A cambio, algunos gobernadores quieren un mecanismo igual, pero para zonas cálidas, que tienen altos consumos de electricidad. Ese va a ser una de las prioridades que ya fue hablado con gobernadores del norte. La diferencia es que todavía no está rubricado ese mecanismo paralelo, con lo cual ese tema podría tener alguna novedad pronto en el Senado. Luego, Ley Hojarasca,
que es uno de los proyectos que ha tenido mayores frustraciones en este tiempo, que lo impulsó Federico Sturzenegger. Y por último, un tema que todo esto que planteó en la placa 4, a esperar. El tema de la ley de salud mental, que el gobierno entiende que es un proyecto relevante en términos sociales, que estipula mayor atención. Para poder internar a determinada persona sin el consentimiento propio. Entre otros temas, supuestamente busca un abordaje más serio de aquellas personas que están en situación de calle o en un estado vulnerable, que naturalmente no tiene un abordaje serio porque la regulación actual realmente no los asiste de manera completa. Ese tema el gobierno lo quiere tratar. ¿Cuándo? Agosto, septiembre, octubre. Lo que pasa, Nico, es que recordemos que muchos de estos proyectos fueron anunciados cuando el caso Adorni, tal cual, que casualmente hoy vuelve a estar en agenda, pero cuando estaba en su mayor esplendor, digamos, fue el mismo Adorni el que anuncia una batería de proyectos para cambiar la agenda. Salud mental fue uno de los que se anunció en ese momento. El debate todavía no está demasiado maduro. Así que, además quedó soslayado por los demás, pero bueno, veremos. Me dicen que el jueves hay una intención de sesionar con hojarasca. Sería complejo, porque acá, el ministro Sturzenegger acaba de salir derrotado la semana pasada, e insistir con otro tema de él sería complicado. Bueno, si eso ocurre, es porque el presidente, opinión, no lo tengo claro, hay un pedido de respaldarlo a Sturzenegger. Digo, si esto ocurre, porque si uno habla hace 2 semanas, hacíamos el programa hace 2 semanas, me decías que los votos están. Pero en este contexto, donde para algunos es mala palabra, o las reformas de golpe son mala palabra, es medio jugado, pero podría ser un respaldo del presidente Sturzenegger. Pero hojarasca es menos complicada, me parece, y tengo que ir al corte. Pero hojarasca es Sturzenegger. Claro, no por la característica, sino por el proyecto. Está bien. Está bien. Sí, a priori tiene los votos. Hablamos hace 2 semanas el tema que lo tapó propiedad privada. Estamos. Bueno, esto es orden del día. Pasó el señor Gallardo. La estamos esperando en un ratito con más información a Carolina Ramos. 11:22, la pausa y ya venimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Muy bien, 11 de la mañana con 30 minutos. Estamos en orden del día y nos vamos a comunicar con la diputada cordobesa, diputada libertaria, la diputada Ibáñez. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Ahí estamos. Bueno, presentación entonces para con la diputada. Ahí está. Diputada, primera consulta. ¿Qué tiene el oficialismo para esta semana en materia de trabajo parlamentario como prioridad? Lo que estaban indicando mis compañeros era que había o iba a haber más trabajo en materia de inocencia fiscal. ¿Coincide con esa mirada usted? Está llamada la Comisión de Legislación Penal, hay unas informativas y se está tratando el proyecto enviado por el Ejecutivo. Lo mío, yo estoy en la Comisión de Cultura, que va a tener una amplia trabajo, Sí. y el día miércoles en el Palacio Libertad, conjuntamente con el secretario de Cultura, Cifeli, se le va a dar un premio a Mariela Volati, que es una directora que tiene muchísimos años trabajando, y esto fue a pedido, hace más de un año que se está trabajando, a pedido de los empleados y los otros directores que están trabajando en el área de cultura, así que va a ser un icono muy importante. Sí, Sí. pregunta, se votó una parte de inviolabilidad de la propiedad privada la semana pasada en el Senado. ¿No hay Sí. fecha? ¿Han hablado ustedes en el bloque? ¿Hay algún momento para el tratamiento o no tienen fecha para diputados para ese tema? Eso en el bloque no se habló. En el tema de bloque no se habló. Se votó el jueves. Yo no sé si ya tiene ingreso en diputados formalmente, institucionalmente. No sé si ya lo giró el Senado a diputados. Y perdóneme, Eh, usted es una mujer con origen en el MIT, que conoce mucho sí. los entresijos de la política, con experiencia, es cordobesa, hay un vínculo muy cercano entre el mundo libertario y la provincia mediterránea. Le pregunto, ¿cómo cree que marcha la reforma política? ¿Están hablando, están negociando? ¿Los tiempos van a premiar dentro de un rato? ¿Qué dice sobre la reforma política, diputada, usted? Mire, yo creo que hay un consenso generalizado de suspender las PASO. Ah, Por lo menos lo que yo escucho acá en la provincia de Córdoba, y con el que vas hablando de los legisladores, todos dicen que lo votaría. Las personas que tienen 2 centímetros de frente y que han actuado en elecciones. Yo creo que estaría bueno eliminarlo, porque creo que esto es nada más para que vos te hagan gratis una interna. Yo he participado por lo general en alianzas donde han ido listas únicas. Es un desgaste terrible, terrible. Estás 6 meses en elecciones. Si sos oficialismo, para tu gobierno está paralizado. Eso es una realidad. El que diga otra cosa está mintiendo, porque vos tenés todo el mundo mirando nada más que esa gran encuesta, y creo que ese es una gran realidad. En la parte del gobierno cordobés, públicamente se han expresado a favor de suspender, por lo menos suspender está. la primera, ¿cómo es? La PASO. Las Está PASO. bien. Cecilia, ¿cómo estás? Carolina Ramos te saluda. ¿Cómo te va, Carolina? Bien. Bueno, mencionaste que esta semana tenés actividad en Cultura, en la Comisión de Cultura. La que se va a dictaminar es el convenio Mercosur-Singapur. Sí, sí. Que yo estoy en Relaciones Internacionales, que creo que ese gran avance de la política internacional del gobierno, con la coyuntura y con toda la mala prensa que se hace, no se está valorando, porque todos esos convenios económicos que se están realizando tienen una injerencia
impresionante. Sí, lo teníamos en agenda el tema Mercosur. Quería preguntarte. En Singapur. Sí, Singapur, Sí, exacto. sí. Claro, porque hay otra reunión también de Mercosur. Yo quería Es conjunta, Exacto, es conjunta. exacto. Mercosur y sí. Mercosur y Relaciones Exteriores. Sí. Yo quería preguntarte por la de Cultura. Mencionaste que sos integrante de la comisión. Yo soy la vicepresidenta. Exacto. Y se van a tratar justamente temas donde el ministro Sturzenegger vuelve a estar en el centro, ¿no? Por ejemplo, el decreto que disolvió el Coro Nacional de Niños, Sí. ese es uno de los temas, van a ir invitados, entiendo. Y el otro es la eventual o supuesta derogación de la ley del libro, que trajo mucho debate e incluso rechazo del sector. Sí. ¿Cómo se va a trabajar esos temas? Lo de los invitados todavía no está. Lo que vos tenés para tratar es una cantidad informativa. Lo de la disolución es un nuevo programa. Es un nuevo programa federal. Creo que algún día uno tiene que sincerarse. El trabajo para que los niños trabajen está prohibido. Volvamos a cero, ¿eh? Que los niños trabajen está prohibido. Se va a realizar un nuevo programa, un programa federal de un sistema de becas para de programa de que vos te vayas ¿cómo se llama? Estudiando y avanzando en una carrera polifónica. Eso es lo que se va lo que se va a reformar. Ujú. Bueno, Le quiero perfecto, dale, preguntábamos, Nico. Dale. Diputada, también, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás Gallardo. Le quería consultar, diputada, usted también, entiendo, corríjame, usted forma parte también de pequeñas y medianas empresas, de esa comisión. Entiendo que también sí. hay actividad, así que va a ser una semana álgida, diputada. Usted, en el marco de los distintos proyectos... Yo me río porque estoy en industria, en comercio exterior. Decir que algunas son a las 10 de la mañana y voy llegando a todas, digo, en todas voy a estar. El ascensor va a estar así, va a estar corriendo. Sí, no sé, decir que menos mal que son todas por lo menos en el mismo edificio. Efectivamente, en el Voy anexo. a poder estar en un piso y en el otro, y en la misma sala voy a poder entrar y salir. Le quería preguntar, diputada, concretamente acerca de, dentro de lo que usted habla con sus pares, hay distintos proyectos para tratar de relanzar la situación de las pymes. Para usted, ¿cuáles proyectos son más viables para avanzar en atender la situación de ellos? Lo que pasa que el sector, las pymes, están pidiendo la prórroga de la exención impositiva que se vencería en el 27. Con eso se está hablando en economía. Economía les está diciendo que se va a hacer no solamente para el sector, sino una cuestión más amplia. Eso es lo que se ha hablado con Economía, con la cual he tenido unas reuniones que yo he sido Es partícipe. decir, que no necesariamente tiene que haber un proyecto, sino que economía puede atender mediante alguna resolución. No, creo que tiene que ser por proyecto, pero no solamente, sí, pero que no era solamente a pymes, sino que el proyecto era más amplio. Porque no solamente se quiere la prórroga, sino que es como hace 10 años atrás, hay muchos de los ítems que están fuera y otros que están obsoletos. Eso es lo que estaba determinado. Lo que pasa que cuando se habló en economía, que dio los voceros del sector privado, transmitieron algo cuando se juntaron nuevamente, que fue la Unión Metalúrgica Cordobesa. Le dijeron, bueno, pero el sector que ustedes vinieron representados pidió otra cosa. Y después, cuando transmitieron otra cosa. Entonces los interlocutores tuvieron que salieron comunicados en este aspecto como estoy hablando yo. Creo que lo bueno de esta comisión, que independientemente los presidentes pertenecen a otros
partidos políticos se lleva para que se escuche un lugar del diálogo y el consenso. Eso creo que es una prioridad dentro de estas comisiones. Ahí estamos, la diputada María Cecilia Ibáñez. Diputada, muchas gracias y buenos días, hasta cualquier momento. Como novedad para Dele. ustedes, está llegando ahora ¿Quién? a la 1 de la tarde en la Bolsa de Comercio la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y va a ser recibida acá en Córdoba. Como Está local, teniendo claro. distintas actividades, bueno, sí, ella es cordobesa, pero está teniendo distintas actividades dentro de la provincia y va a ser ahora una charla una conferencia va a ser una expositora dentro de la Bolsa de Comercio de Córdoba y después va a tener distintas actividades. Muy bien, diputada, gracias, hasta cualquier momento. Bueno, Buenos días. Hasta luego. Muy bien, bueno, 11 de la mañana, 41 minutos. Tiene un montón de material. Carolina Ramos, diga, Ramos. Sí, a ver. bueno, vamos a ampliar, Pato, la agenda de comisiones, que algo estuvimos charlando con la diputada Ibáñez, porque la verdad que hay muchísimas reuniones y todas tienen su importancia, ¿no? Vamos a verlo en placas. Dale. Esto arranca el martes, mañana. Ojo con esta reunión, la de asuntos cooperativos, martes a las 12 horas, si la tenemos. Ahí está, asuntos cooperativos, mutuales y ONGs, que es una comisión que preside Aldo Leiva, el diputado de Unión por la Patria de Chaco. Uno dice, bueno, es una comisión donde quizás no pasen temas tan rutilantes, ¿no?, de agenda, pero ojo con la reunión de mañana, porque me puse a ver en qué consistía, y hay todo un tema en la provincia de Neuquén, con una cooperativa distribuidora. Temazo. Sí, es muy importante esto. Una cooperativa de distribución eléctrica que la sigla es CALF, la CALF. Sí. No sé, está saltando el Sí, tema. todo, conozco. ¿A quién contrataron y por qué era el lío? Y les quitaron la visa. Sí. Conozco todo. Vamos. La CALF Sí. está denunciando, obviamente Neuquén, provincia donde está instalado Vaca Muerta, la CALF está denunciando que recibieron mensajes en tono intimidatorio o amenazas planteando que sus representantes podían llegar a perder la visa o impedirle el ingreso a Estados Unidos. Y esto tiene un trasfondo, que es que se está intentando implementar tecnología china. Totalmente, un convenio con Huawei era. Exactamente, Quinta con generación, Huawei, sí. en Vaca Muerta. Entonces, hay toda una cuestión alrededor de Peter Lamelas también. Toda esta situación se va a exponer mañana. 12 horas, va a ser súper interesante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, porque van a plantear esta denuncia que están haciendo, que en definitiva está mostrando un trasfondo de una puja geopolítica entre Estados Unidos y China alrededor de Vaca Muerta, Pato. Si avanzan ustedes con este acuerdo por Huawei, nosotros le retiramos la visa. Efectivamente, Exactamente, fue el dato. esa que fue la apareció amenaza. en algún medio, después fue creciendo y por eso muy oportuna la convocatoria de Muy mañana. oportuna, Sí. porque además se trata de una cooperativa, justamente. Sí. Bien, avanzamos con la agenda, seguimos con el martes, 13 horas, Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, la preside el diputado Yedlin, y acá se va a debatir la ley Joaquín. Viste que a veces las leyes toman nombres propios. Sí. En este caso, Joaquín se refiere a Joaquín Gato, que es un chico de 12 años que falleció en La Matanza. Estaba jugando al fútbol y se le cayó un arco de fútbol encima, un arco que no estaba evidentemente bien fijado. Por eso se está proponiendo una ley para mejorar o fortalecer las medidas de seguridad en el deporte. Esto ya se aprobó, ya tiene fuerza de ley en la legislatura bonaerense, porque el chico era de La Matanza. Ahora se está intentando replicar a nivel nacional. La diputada Potenza de Unión por la Patria es la que impulsa esta ley Joaquín. Se va a tratar en la Comisión de Familias. 14 horas va a haber un plenario de pymes, asuntos cooperativos, mutuales y ONG nuevamente, y de comercio, para también tratar la situación de las cooperativas y acceso a las líneas de fomento PYME. Vamos a la próxima placa, por favor. Tenemos más del día martes. Muy agitada la agenda. 14 horas, cultura. Es la que le preguntaba a la diputada Ibáñez, porque van a tratar temas que justamente rondan alrededor de Sturzenegger. Este decreto tan polémico que disolvió el coro de niños es uno, que es el decreto 687/26, y la otra, que todavía no tiene formato de proyecto de ley, pero sabemos que la intención del gobierno es derogar las leyes del libro. Son dos leyes
vinculadas al La libro. que establece el precio único. La que establece el precio único. Acá es muy interesante el tema, no quiero explayar demasiado porque da para un debate en sí mismo, pero todo el sector se expresó en contra, las cámaras del libro están planteando que esa ley fue un hito, que además no va a haber librerías que vendan aquellos libros que no son bestseller, por ahí va la cuestión. Sí, que se va a concentrar en que grandes bocas de expendio van a vender títulos que se vendan mucho, y todos aquellos que son la enorme mayoría que no se venden masivamente no tendrían canales de presión. Sí, un perjuicio para las librerías de barrio sobre todo, Sí. Y una ley que en su momento generó el consenso de todos los actores de la cadena. Por eso es que ahora llama la atención que quieran romper con una ley que tuvo tanto consenso en su momento, ¿no? Sí. Bueno, esto, insisto, todavía no tiene formato de proyecto de ley. Es más, no sé si Nico tiene la misma información, pero a raíz de lo que sucedió con propiedad privada se está evaluando si enviar o no ese megaproyecto. Al menos no va a ser prioridad ahora. Exacto. No quita que a lo largo de lo que resta de mandato de Milei se avance, porque las ideas que tiene el gobierno difícilmente cambien. A lo sumo, ven si tiene algún... De hecho, lo que va a cambiar ahora es el timing. Así que ese proyecto... no puedo asegurar que no se va a tratar este año, pero difícilmente Está en avanza. stand-by porque además incluía farmacias, corretaje, recuerdan el tema de navegación, La Marina Mercante. la Marina Mercante, un montón de temas, otra ley ómnibus que bueno, veremos qué pasa. 16 horas, personas mayores, la comisión que preside el diputado Todero se va a tratar la situación del PAMI, el tema de las prestaciones del PAMI. Continuamos con el día miércoles, tenemos a las 10 horas reunión de transporte. Acá es interesante porque hay varios proyectos en la agenda, pero uno es el del diputado Javier Sánchez Urba del PRO, que es el que busca habilitar la siembra en banquinas. Ya pasó esto en la Argentina. Ya pasó, pero quieren derogar el decreto que lo prohíbe. Y la verdad que no está claro, los beneficios se supone que son para los municipios, ¿no? Porque ¿sabes cuándo pasó esto? Allá por el año 2003 o 2004 se daban dos fenómenos, el boom del precio de la soja y la decisión de China de empezar a comprar soja. Entonces acá necesitabas producir soja de una manera impresionante y además cuando producías ganabas mucha plata, creo que era ya 2003, 2004, 2005, y ahí vos ibas particularmente por la ruta 8 y la 9 y veías las banquinas que estaban sembradas, hasta el pavimento, hasta la cinta asfáltica. Hay que estar atentos igual porque el gobierno está avanzando con las concesiones de las rutas nacionales. Y a ver qué pasa. Y muchas de las cuales se habilita la explotación no solo de las famosas estaciones de servicio, sino también de las adyacencias de los caminos. Lo que no sé si va a estar incluido. De hecho, hay que ver si ese proyecto no destraba este aspecto, ¿no? Vos vas atravesando distintos municipios, no sé si porque ¿de quién es el resultado de esa plantación? Claro. No es una propiedad privada. Evidentemente no lo es, digo, porque las concesiones, me tocó analizarlas, marcan la explotación no solo de las famosas estaciones. Te llegaba la soja hasta el pavimento. Claro, eso ahora no se puede y buscan derogar ese decreto. Además es una agenda muy propia del PRO, en este caso, la cabeza de un diputado del PRO. Y el campo, obviamente, mucha expectativa alrededor de este proyecto. Bueno, continuamos con la del miércoles, 11 horas, bueno, mencionamos 10 horas transporte, 11 horas presupuesto y legislación penal, plenario, el oficialismo quiere dictaminar la ley de inocencia fiscal 2. Bastante rápido este debate, si tenemos en cuenta que inició apenas la semana pasada con la exposición de funcionarios. Bueno, en este caso parece ser que tienen los números para firmar dictamen con los bloques dialoguistas. Y esto así quedaría en condiciones de ser tratado en la próxima sesión. Perdóname, no tiene votación, no tiene sanción del Senado. No. Por eso. Esto es Cámara Iniciadora. Primera revisión. Vamos a ver cuándo es la fecha de sesión. Podría ser la semana que viene o la otra, ¿no? Para ir también con reforma de la Carta Orgánica, ¿no? Sí, los dos temas económicos fuertes serían esos. En el caso del Banco Central, Nico, todavía no figura nada en agenda. ¿Ni la semana que viene? Por lo menos de esta semana, no. No está en agenda de comisiones. Veremos a lo largo del día, por supuesto, pueden convocar, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora no está en agenda el tema Banco Central. Bueno, y la última placa, con lo último del día miércoles, 12 horas, Comisión del Mercosur, se van a tratar distintos proyectos. Hay uno de Agustín Rossi, por ejemplo,
que buscan implementar y seguir, digamos, hacer un seguimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea que sancionó este mismo Congreso. Fue una de las leyes sancionadas en el primer semestre. Y por último, 14 horas, plenario de Relaciones Exteriores y Mercosur. Esto lo mencionaba la diputada Ibáñez en la nota. Acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur. Esto se firmó en el 2023 en Brasil. Con esto cerramos hasta el momento. Puede actualizarse la agenda de comisiones de la semana. En reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, creo que hay consenso, porque la verdad es cierto que son votos que ya están, pero se manifestó a favor Hernán Lacunza, se manifestó a favor Prat Gay, hay consenso para que tengan los votos. Ahora, viste que todavía no hay fecha. A mí me parece que tienen que hacer un trabajo fino en el tema, no de las características de la reforma de la Carta Orgánica, que es decir, básicamente para cuidar el valor de la moneda. Ahí no hay problemas. La designación, decís vos, o la continuidad. Exactamente. Lo de Bausilic, que está pegado, uno puede votar únicamente el objetivo. Y me parece que ahí, ¿no? Por eso ahí va a costar un poco más. Con tenemos poco tiempo, digo, pero nadie va a poder, a esta altura, el presidente lo logró exitosamente, de instalar la autonomía del Banco Central. Después, a uno dirá, bueno, pero ante determinadas situaciones es necesario. Claro, bueno, ese es otro aspecto. Ninguno quiere encerrarse en la jaula y tirar la llave. Absolutamente. Porque todos tienen aspiraciones de llegar a Balcarce 50. Dice, no voy a tocar nunca más a Bausili, ¿viste? Porque va a ser Bausili. Entonces, me parece que ahí está el tema, ¿no? Sí. Coincidimos. Sí, porque es lo que venimos hablando con distintos diputados o en su momento con senadores. No es el proyecto, sino cómo se instrumenta el proyecto. Y Bausili. Y Bausili, claro. Exactamente. Bueno, ahí estamos. Nos tenemos que ir. Carolina Ramos, ¿algún dato pendiente? No, bueno, insistimos con la Comisión de Acuerdos del Senado, que va a tener bastante actividad esta semana. Veremos si retoman una eventual sesión el día jueves. Y atención con la mesa política de mañana, donde de alguna manera van a reordenarse después de lo sucedido con el tema propiedad privada. Señor Nicolás Gallardo, un gusto enorme, nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Un placer. Enseguida la continuidad de DTV, nada más. Buenos días, gracias.